A ver, ¿me dicen si se ve? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ok. Vale, gracias. Bueno, entonces el capítulo que voy a dar es sobre cascadas tróficas y lo que está ocurriendo arriba y abajo del suelo. Yo lo manejo más adelante como superficial y subterráneamente, como para abreviar, y la relación de esto con el funcionamiento del ecosistema. ¿Hay cambio de diapositiva? ¿Sí se vio el cambio? Yo no. A ver. Entonces déjenme presentarlo así. ¿Ahí? Sí. 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 Ok, bueno, dice que desde la década pasada, cada vez hay un reconocimiento más creciente sobre las relaciones que hay, que hay una interdependencia entre lo que ocurre con las comunidades a nivel superficial sobre la Tierra, con lo que ocurre con las comunidades de manera subterránea, y que esta interrelación entre las dos partes, entre la parte superficial y subterránea, va a tener influencia en los procesos y propiedades de los ecosistemas. Entonces eso ya se sabe desde hace algunos años. Y bueno, nos presenta esta grafiquita, ¿no? Perdón, este esquema. Entonces nos dice que por un lado, pues tenemos, por ejemplo, cuáles son los efectos directos de las plantas, que lo tenemos en este dibujo del lado derecho. ¿Cuáles son las vías directas? Que sería la interacción que ocurre entre algunos organismos a nivel subterráneo con las raíces de las plantas, por ejemplo, patógenos, micorrizas, fauna que se alimenta de las raíces, y que entre estos organismos se pueden establecer relaciones antagonistas o mutualistas, ¿no? Y dependiendo del tipo de relaciones, pues también va a tener un efecto sobre la planta. Perdón. Además, pues este tipo de interacciones pues van a tener un efecto sobre los organismos que en la parte superficial, como vemos ahí, por ejemplo, un herbívoro, van a tener un efecto también sobre él de manera indirecta, como señala la flechita B2 aquí en el lado derecho, ¿no? Y por otra parte, pues tiene un efecto sobre la comunidad de plantas, porque pues pueden estarlas proveyendo de alimento, de minerales, ayudarle a fotosintetizar, o también pueden estar teniendo un efecto negativo, ¿no? Como algunos patógenos. Bueno, y del lado derecho vamos a tener las vías indirectas, como distintos organismos también en el subsuelo van a estar interactuando con la planta. Por ejemplo, aquellos que están interactuando y produciendo, descomponiendo la hojarasca, ¿no? Produciendo detritos, mineralizando. Entonces estos van a tener un efecto sobre la planta, sobre todo en su nutrición, que sería del lado, del lado derecho la flecha que dice C1, ¿no? Y además también indirectamente tienen un efecto sobre los mismos organismos que se encuentran alimentándose de la planta, pero también los organismos que se encuentran alimentándose de la planta tienen un efecto sobre estos detritívoros, ¿no? Por ejemplo, cuando ayudan a que se sequen algunas hojas, se caigan, y entonces ellos se alimentan de ellas y las empiezan a incorporar como nutrientes y materia orgánica de nuevo al suelo, ¿no? Bueno, más adelante nos presenta otra imagen donde nos habla de las relaciones que hay entre las cadenas superficiales, lo que está ocurriendo arriba del suelo, y las cadenas subterráneas, lo que ocurre abajo, ¿no? Entonces tenemos a las plantas como el intermediario, digamos, ¿no? Entre estos dos sistemas. En la parte superficial, pues vamos a tener a los herbívoros que alimentan de las hojas, y a su vez de estos herbívoros, pues hay depredadores que se van a alimentar de ellos, ¿no? Entonces quedarían las plantas como los productores, los folívoros como los consumidores primarios, y los depredadores como los consumidores secundarios. Bueno, luego vamos a tener en la parte subterránea, vamos a tener también organismos asociados, como ya dijimos, a las mismas plantas, ¿no? Van a ser, por ejemplo, algún tipo de microflora que se está asociando con la planta, que puede ayudarle de pronto a
a fotosintetizar, a crecer, o que están ayudando también a descomponer la materia orgánica. Entonces, dentro de estos organismos, pues podemos tener enquitreidos, nemátodos que se alimenten de microbios, rotíferos, y después hay depredadores que se van a alimentar a su vez de estos organismos, ¿no? Que pueden ser algunos nemátodos que pueden ser omnívoros o predadores que se alimenten a su vez de los consumidores secundarios, ¿no? Que mencionamos. Entonces, aquí también se forma una cadena trófica. Quedan los productores como las plantas, la microflora y también algunos nemátodos herbívoros como consumidores primarios. Y más adelante van a quedar los enquitreidos, los nemátodos que se alimentan de microbios y los rotíferos como consumidores secundarios, y hasta el final, como depredadores tope, pues quedarían ya los nemátodos predadores o omnívoros. Bueno, algo que nos hace ver también en el artículo es que pues la biota que está interactuando a nivel superficial va a tener un efecto, pues muchas veces tiene un efecto indirecto sobre la biota que se encuentra de manera subterránea. Entonces, estas interacciones, ya sea con las plantas o alimentándose de ellas y después liberando materia fecal, pues es como pueden tener un efecto sobre los organismos que se encuentran de manera subterránea. Y al igual, de la misma forma, pues los que se encuentran de manera subterránea descomponiendo los detritos, descomponiendo la hojarasca, pues van a ser los que van a estar proveyendo a veces de nutrientes o proveyendo de otros organismos también para alimentación de los organismos superficiales, o pueden tener un efecto indirecto, ¿no?, sobre estos. Bueno, por un lado nos habla también de que las cadenas tróficas subterráneas pues pueden tener a veces efectos en cascada, ¿no? Pueden tener a veces efectos indirectos si se afecta, por ejemplo, al depredador. Y esto va a afectar, por ejemplo, en la mineralización, en la descomposición de materia orgánica, y entonces puede tener un efecto en cadena hacia las plantas, ¿no? Entonces, pues también la desaparición de los depredadores en la parte subterránea, pues es muy importante. En el artículo maneja que va a examinar 3 casos, ¿no? Primeramente va a analizar las consecuencias que tiene, las consecuencias superficiales de las cascadas tróficas que están ocurriendo en el suelo, ¿no? El segundo caso es las consecuencias subterráneas de las cascadas tróficas que ocurren superficialmente, ¿no? Cómo es la interrelación entre ambas para demostrar cómo están conectados. Y en el tercer caso, habla de un depredador superficial que fue introducido en un ecosistema y cuáles son los efectos que tiene sobre el suelo, ¿no? Sobre la fauna edáfica. Bueno, la primera parte habla sobre las cascadas, preguntas si las cascadas tróficas en el suelo van a afectar lo que vemos sobre el suelo. Entonces nos pone este ejemplo. Yo solamente pongo la gráfica para ejemplificar, pero nos pone, por ejemplo, aquí los MITs, que son las garrapatas que se alimentan de los nemátodos consumidores de bacterias, ¿no? Y a su vez estos nemátodos pues se alimentan de las bacterias y van a tener un efecto también sobre pues la descomposición de la materia orgánica, ¿no?, de la hojarasca. Hicieron un experimento Santos et al. Y removieron a las garrapatas para ver cuál era el efecto. Y al removerlas, pues observaron que había un incremento en la población de nemátodos y a su vez esta población de nemátodos tenía un efecto sobre la población de bacterias, ¿no? La cantidad de bacterias que había, haciendo que se redujera, y esto a su vez, al reducir la cantidad de bacterias que existían, pues hace que haya un incremento en la cantidad de hojarascas que hay superficialmente, ¿no? Entonces, pues con esto demuestran la importancia de la cadena trófica y de los depredadores tope en estas cadenas. Ajá. Bueno, las flechitas que presenta, pues nada más es para ver, desaparece la garrapata y se incrementa la población de nemátodos consumidores de bacterias,
decrementa la población de bacterias y aumenta le- la hojarasca, ¿no? En el sitio. Bueno, y eso nos lo representa con este dibujo que ya había presentado anteriormente, que son los efectos indirectos, ¿no? Que tienen la desaparición de algún depredador tope, en este caso, sobre la descomposición de hojarasca, que se vería reflejado de manera superficial, ¿no? Se va acumulando la hojarasca y pues eso tiene un efecto también para la planta, que puede haber menos plantas, puede disminuir la población de plantas y pues también a su vez va a afectar indirectamente a los herbívoros, ¿no? A los folívoros que pueda haber en la parte superficial. Bueno, nos hablan también que las redes tróficas en el suelo, por ejemplo, la presencia de los consumidores tope, en este caso lo pongo en un círculo del lado izquierdo, que son las lombrices, los escarabajos, milípedos, que serían los depredadores tope para este caso. ¿Ah? Entonces, estos, si se modifican o si aumentan o decrecen, pues van a tener un efecto sobre los consumidores primarios y los consumidores secundarios. ¿Mm? Y esto lleva a un efecto en cascada, ya habíamos dicho, sobre la descomposición, por un lado, de materia orgánica, que si se ven afectadas las poblaciones de los descomponedores, de las bacterias, por ejemplo, de los hongos, entonces eso lleva un incremento en la cantidad de biomasa que se acumula. Y también puede llevar a efectos sobre la mineralización, principalmente del nitrógeno y del carbono. Bueno, nos habla de que algunos estudios han identificado estos efectos que estamos mencionando con la manipulación de depredadores tope, ¿no? Alimentándose de otros organismos consumidores. Entonces nos da un ejemplo, nos da algunos ejemplos, ¿no? Uno es, por ejemplo, de ácaros, depredadores, que se alimentan de nemátodos y colémodos y a su vez se alimentan de microbios. Otro caso, pues, es el de nemátodos, que se alimentan de otros nemátodos, pero herbívoros, y a su vez se alimentan de microbios. Bueno, herbívoros y también tienen un efecto sobre los microbios. Y otro más es de arañas y otras especies de grandes depredadores, que pueden alimentarse de colémbolos o también de otros animales saprófagos. Bueno, nos dice que si hay un efecto afectando la población, quitando el nivel de los depredadores tope, pues esto va a llevar a una afectación en los niveles tróficos primarios y secundarios, con el efecto en cascada que ya habíamos mencionado, pero que muchas veces, aunque haya esta remoción de los depredadores tope, los consumidores primarios y secundarios no se llegan a ver afectados en cuanto a su biomasa total. Aquí de pronto me creó un poco de confusión el artículo, ¿no? Porque dice que esta biomasa total de los consumidores primarios y secundarios no se ve afectada siempre y cuando los depredadores tope hayan tenido un efecto sobre el recambio de organismos en estos niveles. Bueno, nos habla también que la afectación de estos niveles de los consumidores primarios y secundarios, pues tiene un efecto sobre la descomposición y mineralización de nutrientes, que son los que vemos aquí en los círculos, que se ven relacionados con la nutrición de las plantas, ¿no? Y a su vez esta nutrición de las plantas pues va a tener un efecto sobre los herbívoros que se encuentran en la parte superficial, ¿no? Arriba del suelo y que se estén alimentando de esto. Entonces, si afectamos a los depredadores tope, pues eso puede tener un efecto en cascada, ¿no? Con los herbívoros superficiales. Si se ve empobrecida la planta, pues puede tener un efecto de menor calidad de alimento para los organismos o puede no producir a veces también sustancias que son útiles para defenderse de la herbivoría, ¿no? Cuando es necesario. Ay. Ok. Bueno, pone un ejemplo, pone muchos experimentos que se han realizado, pone un ejemplo de un experimento que se realizó con Baetula pendula, que es el abedul común,
y que se probaron los efectos, ¿no? Que cuando se eliminan las garrapatas que habíamos mencionado, pues estas pueden no tener un efecto en microbios descomponedores, ¿no? Pero cuando están presentes las garrapatas, pues a veces no se ve tan evidente el efecto sobre los microbios descomponedores, ¿no? Entonces a veces no es tan evidente el efecto si se quita el depredador tope. Ajá. Pero menciona que sí hay casos donde hay depredadores topes que tienen fuertes efectos en la cascada trófica y en esos casos sí se llega a afectar, como lo que presentó en verde, ¿no? Tiene efectos y se modifica la cadena trófica, pues tanto en la parte subterránea como en la parte superficial. Bueno, aquí habla de otro ejemplo. Este organismo, se me fue el nombre. No es una garrapata, pero también pregunta si existen efectos de cascada trófica en el suelo, ¿no? Entonces, este organismo que presenta en el artículo, lo que observaron es que tiene un efecto en los sitios donde siempre y cuando hubiera una gran cantidad de materia orgánica, en suelos ricos en materia orgánica, iba a tener un efecto sobre la cadena trófica y en época de lluvias, ¿no? Mientras que cuando se encontraba en suelos pobres, en suelos sin nutrientes, pues realmente no existía un efecto, ¿no? No existía un efecto sobre la cadena trófica. Entonces, ahí encontramos una relación entre las características que presenta el suelo, por ejemplo, el sitio en donde se encuentra, si presenta gran cantidad de materia orgánica o no presenta gran cantidad de materia orgánica, si actúa realmente el organismo como depredador tope o no. Ajá. Y nos presenta otro caso donde tenemos una araña terrestre que también es depredadora, y esta también actúa en sitios donde hay gran cantidad de lluvias, actúa sobre algunos organismos que van a estar descomponiendo la materia orgánica, ¿no? El íter. Mientras que cuando están en épocas de seca, no importa si está la araña o no, porque realmente en esos casos no tiene un efecto sobre la descomposición. Ajá. Bueno, otro caso que menciona es, por ejemplo, el efecto que tiene la presencia le llama canales a base de bacterias. Son ciclos de descomposición a base de bacterias y ciclos de descomposición a base de hongos, ¿no? Entonces menciona que, por ejemplo, en el caso de las bacterias tiene un efecto más fuerte de abajo hacia arriba en la descomposición en la parte terrestre, ¿no? Mientras que en el caso de los hongos, pues estos van a tener, en el caso de las bacterias van a tener un efecto más fuerte de abajo hacia arriba y que se maneja como los recursos, ¿no? Como que están proveyendo de recursos al estar descomponiendo la materia orgánica. Mientras que en el caso de los hongos, van a tener un efecto en la cadena trófica al revés, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces aquí actuarían como depredadores. Entonces en este caso, pues podría ser también más fuerte el efecto sobre la cadena trófica. Ajá. Pero lo que sí menciona es que de los dos casos, la descomposición que se basa en bacterias, pues es más fuerte que la que es basada en hongos, ¿no? Ahí creo que puse mal el signo. Bueno, nos marca también sobre algunos depredadores que van a promover las cascadas de arriba hacia abajo en la tierra, que son, por ejemplo, algunos arácnidos, algunos nemátodos. También habla de otros organismos que estos organismos que mencioné primero, pues van a tener un efecto más marcado como de cascada trófica, ¿no? Van a tener el efecto hacia abajo, mientras que hay otros organismos que en lugar de tener el efecto en cascada, van a tener un efecto como mutualistas, ¿no? Y son, por ejemplo, los ciempiés, las termitas, las lombrices de tierra. Ajá.
los colémbolos. Mientras que hay otros organismos un poco más grandes que solamente van a actuar como depredadores de otros organismos en el suelo, ¿no? Como en el último caso, algunas especies de arañas. Bueno, nos habla de las cascadas tróficas en redes tróficas de descomponedores y cómo tienen efectos indirectos potenciales sobre la biota del suelo, ¿no? Sobre la biota superficial que se encuentra en la parte superficial. Dice que son altamente dependientes de la abundancia relativa de ciertos depredadores subterráneos, en algunos casos. Pero pues lo que se pregunta es lo que hace falta contestar, dice que a veces no hay suficiente información, es qué condiciones ambientales son las que se requieren para que los depredadores subterráneos puedan alcanzar densidades suficientes para inducir la cadena trófica, porque no siempre responden así por los estudios que les mencioné anteriormente, ¿no? O también en qué tipo de ecosistemas serían los más importantes como depredadores tope, ¿no? Porque en algunos tipos pueden actuar así como depredadores tope y en otros no. Entonces sí es una pregunta que se deja planteada, ¿no? Que hace falta más investigación. Ajá. Y esto pues nos lo representa también en la parte derecha de la imagen que les presenté al principio, sobre las rutas directas sobre las plantas, ¿no? Los organismos que están interactuando a nivel superficial, subterráneo, perdón, que están estableciendo relaciones mutualistas o antagonistas entre ellos, cómo pueden tener un efecto en las comunidades de plantas que se van a presentar de manera superficial, ¿no? Cómo estas pueden determinar qué tipo de vegetación se encuentra, en qué condiciones, también qué características van a estarle ofreciendo a los herbívoros o qué características van a estar desarrollando para protegerse de la depredación de los herbívoros en la parte superficial. Entonces dice que pues estos organismos, al estar interactuando con la flora que se está estableciendo en la parte superficial, pues están teniendo también un efecto sobre los herbívoros que se alimentan en la parte arriba del suelo, ¿no? De las plantas. Ajá. Y bueno, por otro lado, pues también menciona que las plantas pues van a tener un efecto sobre otros organismos, ¿no? Como les había dicho, pues ¿qué les van a ofrecer? ¿Qué les van a ofrecer, por ejemplo, pues a los polinizadores? ¿Qué le van a ofrecer a los herbívoros? Ajá. Y bueno, todo esto pues es dependiente de los organismos que se encuentran en la cadena trófica subterránea, ¿no? Que van a influir en el crecimiento, concentración de nutrientes en la parte foliar de las plantas y también en las defensas químicas hacia otros organismos, ¿no? Y aquí pues se los representé como los polinizadores, como los herbívoros, qué es lo que van a estar son los que van a estar interactuando, ¿no? Con estas plantas. Bueno, nos habla también de un ejemplo de cómo se llegó a afectar a una población debido a la introducción de algunos organismos en algunas islas de la Gran Bretaña. Al afectar las cadenas tróficas, introduciendo, no sé si estoy confundiendo el caso, introduciendo el gusano blanco, afectó la cadena trófica y tuvo un efecto en otras especies, llegando a afectar incluso a los topos y llegando a afectar también a las musarañas, ¿no? Por esta afectación que se produjo en la cadena trófica de maneras subterráneas. Bueno, nos dice que siempre las plantas, de la forma, cuando van a estar actuando directamente sobre la planta, cuando van a estar interactuando sobre las raíces de la planta, como las micorrizas, como los patógenos, pues van a tener un efecto más fuerte, de mayor influencia sobre la comunidad vegetal que se presenta de manera superficial. Entonces, digamos que de las dos interacciones que se producen de manera subterránea, la que es directa siempre es la que tiene mayor efecto, ¿no? en
en las poblaciones superficiales. Bueno, la segunda parte del capítulo habla de las cascadas tróficas sobre el terreno, si están, yo lo traducí como goteando hacia abajo del suelo, ¿no? ¿Qué efecto están teniendo los organismos que se encuentran superficialmente sobre los organismos subterráneos? Entonces, por ejemplo, en algunos ecosistemas nos habla de que los herbívoros superficiales, por ejemplo, algunos mamíferos, aquí puse también algunas aves, pues tienen un efecto en la estructura de los ecosistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo el bisonte pues es un estructurador del ecosistema, se alimenta de ciertas hierbas, ciertos arbustos, y eso le da cierta estructura a la pradera para que mantenga una composición de especies. Y además, pues a través de sus excretas, pues va a estar poniendo la materia orgánica de una manera más accesible para otros organismos. Tenemos otros organismos, por ejemplo, aquí pongo a los perritos de la pradera, que pues son fosoriales, ¿no? Son excavadores, o la tusa, que se presenta también aquí en la imagen, que van a tener un efecto en la estructura del suelo. Entonces, al excavar y al estar movilizando materia orgánica, pues van a permitir de pronto la aireación del suelo, a reducir la compactación que podría ser provocada también por estos mamíferos que se presentan, ¿no? Que son de gran talla. Bueno, por otro lado, nos dice que, ya habíamos mencionado, que los herbívoros tienen un efecto en la calidad y cantidad de recursos que se presentan para las plantas, ¿no? ¿Qué tipo de recursos van a devolver a las plantas? Y esto a su vez van a tener un efecto sobre el suelo y sobre la biota que se encuentra en los mismos. Dependiendo cómo lo procesan, si están liberando materia fecal, y entonces esta materia fecal de pronto es más fácil de descomponer y de asimilar en los suelos que a veces la hojarasca, ¿no? Entonces, estos herbívoros tienen un efecto indirecto, por eso la flechita que puse ahí punteada, un efecto indirecto sobre la biota del suelo. Y bueno, nos habla de que si se afecta la producción de los recursos de las plantas de manera superficial, por ejemplo, si se elimina el depredador tope y crece demasiado la población de herbívoros, pues va a tener un efecto sobre el subsistema de descomponedores, ¿no? Porque de pronto pues pueden aumentar mucho la población de herbívoros. Bueno, nos habla de que los herbívoros pues pueden tener entonces un efecto positivo o un efecto negativo también, ¿no? Entonces van a tener un efecto sobre los descomponedores de hojarasca, por ejemplo, de la hojarasca, y también van a tener un efecto sobre la mineralización del carbono y del nitrógeno. Y por otra parte, pues también tienen un efecto sobre la asignación de recursos de plantas a la biota del suelo. Por ejemplo, pues la que se asigna a los hongos micorrízicos y a los patógenos que se encuentran en sus raíces. Bueno, aquí nos habla de otros aspectos importantes, que es, por ejemplo, que las cascadas tróficas sobre el suelo van a tener un efecto en la producción de recursos por las plantas, y a su vez esta producción de recursos pues va a tener un efecto sobre el subsistema de descomponedores. Nos habla de algunos arbustos forestales, de un ejemplo, un estudio que se realizaron sobre arbustos forestales del sotobosque, que se evaluó la diversidad en cada uno de los 3 niveles tróficos, y en una red trófica de descomponedores que se encontraba sin afectar por la manipulación. En este caso estaba manipulando un escarabajo que era el depredador tope. Al manipular este escarabajo, pues tenía un efecto sobre los herbívoros foliares y sobre algunos posibles detritívoros, ¿no? Afectando con esto la diversidad dentro de cada nivel trófico, y esto pues por la manipulación de los recursos, ¿no? que se tenían en la cadena.
Bueno, por otro lado, pues nos habla de la exclusión de aves insectívoras, otro experimento que hacen, excluyendo aves insectívoras y mamíferos, y esto provoca un incremento en la herbivoría de plántulas, ¿no? Al no haber, haber un incremento en insectos, se provoca un incremento en la herbivoría de plantas, y esto provoca un incremento en varios grupos de invertebrados en el suelo, ¿no? Bueno, nos dice que las cascadas tróficas sobre el suelo, pues va a tener un efecto en la actividad en las comunidades microbianas del suelo, que a su vez tiene un efecto en la mineralización de nitrógeno en el mismo. Entonces, las cascadas tróficas sobre el suelo tienen un efecto indirecto sobre la mineralización del suelo al actuar sobre la comunidad microbiana. Bueno, hacen un experimento donde ponen distintos tratamientos, uno es con suelo más plantas, utilizando 3 especies distintas de plantas. Otro lo utilizan, hacen suelo más plantas más áfidos, o como otro tratamiento, utilizando 4 especies de áfidos. Otro tratamiento que hacen es suelo más plantas más áfidos más depredadores. Y los depredadores utilizan 2 especies, utilizan a Micromus tasmaniae y a Coccinella undesimppunctata. Y hacen el monitoreo de los efectos indirectos que tienen los áfidos sobre estas especies. Entonces, ven el efecto que tienen sobre los depredadores o las comunidades de plantas, y también analizan a varios niveles tróficos de la red trófica en el suelo. Entonces, ven que los áfidos tienen un efecto indirecto, negativo, perdón, en la biomasa de las plantas cuando están presentes y no hay un depredador tope. Pero cuando se mete Micromus como depredador tope que actúa sobre los áfidos, entonces la biomasa de las plantas se ve favorecida porque se está regulando a la población de áfidos. Dice que tanto Micromus tasmaniae como Coccinella undesimppunctata van a tener una influencia en los cambios de abundancia relativa de las especies de plantas dominantes. Es lo que puede deducir de este experimento, que los depredadores topes sí tienen un papel importante en el ecosistema. Bueno, también observan que Micromus tasmaniae va a tener un efecto, tanto Micromus tasmaniae como Coccinella undesimppunctata tienen un efecto sobre el subsistema subterráneo de descomponedores, un efecto directo. Y a su vez van a tener un efecto indirecto sobre los nematodos que sean depredadores tope en esa cadena trófica. Y también van a tener un efecto indirecto pero positivo en la entrada de recursos derivados de las plantas que van a beneficiar a los descomponedores primarios que conforman la microflora en el suelo. Bueno, en el caso de los consumidores secundarios en la red trófica, que son nemátodos consumidores de microbios, estos no hay efecto, no tienen efecto estas especies, ¿no? Las especies que manejaron de áfidos y de la Coccinella undesimppunctata. Bueno, por otro lado, también nos habla de un caso, viendo las respuestas de algunos grupos tróficos subterráneos y otros que no lo son, ¿no? Entonces, dice que pueden tener efectos tanto positivos como negativos, pueden incrementar como disminuir, regulando los distintos niveles tróficos. Entonces, no hay un papel muy claro. Por eso hacían las anotaciones anteriores de que depende mucho de las características y del ecosistema en el que se encuentre, por eso hace falta más estudios. En el caso de los áfidos, van a afectar la estructura microbiana, en este caso, estructura de la comunidad microbiana, van a afectar la proporción de bacterias y hongos y el incremento de diversidad de nematodos herbívoros. Y los depredadores sobre el suelo, los depredadores superficiales, van a ayudar a inducir las cascadas tróficas también, e influyen en diferentes niveles tróficos de la red trófica que se presenta dentro del suelo, ¿no?
Es lo que probaron con este experimento, utilizándolos a los depredadores de manera superficial. Bueno, hay distintas clases de herbívoros que vamos a tener y pues estos herbívoros pues siempre van a tener un efecto en la calidad y cantidad de recursos, los herbívoros superiores, y van a tener un efecto en el subsistema subterráneo. Pueden ser efectos positivos o negativos, como habíamos dicho, y en los procesos de formación de suelo y los organismos que están interactuando a nivel subterráneo con diferentes mecanismos. Dependiendo de los mecanismos que van a tener estos organismos, de las características ambientales, de las densidades de herbívoros, y a veces también están interactuando dentro de un mismo ecosistema. Entonces nos pone aquí dos ejemplos, como en el caso de los ungulados que se presentan en la sabana africana, que presenta ciertas características ambientales, que presenta una mayor que es un sistema más favorable y más fértil, que en este caso van a acelerar el proceso de formación de suelo porque van a estar proveyendo de materia fecal lábil a los organismos, ¿no? Se alimentan y rápidamente la materia fecal es incorporada. Pero habla de otros casos que son lo opuesto, por ejemplo, los alces que se encuentran en bosques boreales. En ese caso van a retardar la formación de suelo porque con el forrajeo que realizan, promueven que haya especies que no sean palatables y que entonces sea más difícil que la hojarasca que producen se incorpore al suelo, y además que esta hojarasca que producen pues sea de pobre calidad para el suelo. Entonces el suelo se empobrece cuando hay un incremento de estos organismos. Ajá. Y en caso de que entre un depredador, como el experimento que conocemos del lobo, pues entonces se incrementa ya la aceleración del suelo, porque dejan de ser deja de haber un efecto tan fuerte de los alces, ¿no? Porque ya tiene un depredador que está regulando la población y también está regulando la conducta de estos organismos en el ecosistema. Ajá. Entonces nos menciona el caso de la introducción del lobo al Yellowstone Park y cómo tuvo un efecto en los distintos grupos de herbívoros, ¿no? Ayudando a disminuir la cantidad de mineralización en el suelo, mineralización de nitrógeno en el suelo, y también favoreciendo a los organismos que dirigen esa mineralización, gracias al control que realizó el lobo sobre los herbívoros. Ajá, y nos habla de otro caso, nos habla de que pues el ser humano de pronto ha intervenido en muchos ecosistemas, también afectando a distintas poblaciones, ¿no? Y esto ha provocado también cambios en extinciones masivas de megafauna, ¿no? De muchas partes del planeta. Habla de que hay estudios que hablan de que hace 10.000 años, perdón, hace 10.000 años, tanto en Rusia como en Alaska, pues el ser humano tuvo una influencia al cambiar, al afectar a la megafauna, a los herbívoros de estas zonas, y con esto provocó un cambio en la vegetación, cambiándola de una estepa pastada por una tundra dominada por musgo, al desaparecer a los herbívoros. Bueno, y ya como último ejemplo, pues nos habla de depredadores invasivos, ¿no? Y cascadas tróficas, y en este caso nos menciona un ejemplo de una isla, de unas islas que se encuentran en Nueva Zelanda, donde se ha estudiado el efecto de las ratas sobre las poblaciones de aves marinas. Entonces, antes de esto, como introducción, pues nos habla de los efectos de las cascadas tróficas que van trascendiendo en la interfase subterránea superficial, afectando al ecosistema y provocando de pronto invasiones de depredadores al introducir depredadores tope en un nuevo ecosistema donde no lo existía. Nos habla primero del ejemplo del cangrejo rojo que se encuentra en Australia, y cómo se introdujo la hormiga loca amarilla, ¿no? Y que tuvo un efecto muy fuerte sobre la población del cangrejo. Este caso lo vimos la clase pasada.
Y entonces, pues les puse de nuevo la figura que vimos la clase pasada. Del lado izquierdo tenemos los sitios donde había una población de cangrejo y no tenía un control. Y del lado derecho, pues están los sitios una vez que entró la hormiga amarilla, ¿no? Y que tuvo un efecto sobre los cangrejos. Entonces cambia drásticamente porque el cangrejo pues estaba controlando en cierta forma el establecimiento de plantas y cuando deja de haber cangrejos, pues rápidamente las plantas empiezan a, este, a colonizar el sitio, ¿no? Nos habla de otro ejemplo, en las islas Aleutianas, donde se introduce la zorra, y la zorra va a tener un efecto sobre las aves marinas. Al tener efecto sobre las aves marinas, pues provoca una reducción en la transferencia de nitrógeno del océano hacia las islas. Al ocurrir esta reducción en nitrógeno, pues hay una reducción en la fertilidad del suelo, se altera la estructura de las comunidades de plantas en el lugar y cambia el flujo de nitrógeno a través de niveles de la cadena trófica, solo por la introducción de estas zorras, ¿no? En las islas aleutianas. Habla de otro ejemplo, Nueva Zelanda, donde se introduce este gusano blanco, que es en Nueva Zelanda y en la isla Faroe Island, se introduce el gusano blanco y este gusano blanco va a tener un efecto sobre las lombrices de tierra. Al provocar una disminución en las lombrices de tierra, pues provoca una afectación en la porosidad de los suelos se vuelven menos porosos, también hay más inundación de suelos por esta pérdida de porosidad posiblemente, y hay una afectación también a las poblaciones de topos, que se alimentaban principalmente de los gusanos de tierra, ¿no? Perdón, de las lombrices de tierra. Y se incrementa la población de Atriplex, me parece que se llama esa planta, ¿no? Por todos estos cambios que se provocan, por la introducción de una especie. Bueno, ya después entra en materia y nos habla de este proyecto, donde el proyecto se llama Ratas y Aves Marinas, y donde nos dice que en algunas islas forestales en el noreste de Nueva Zelanda, pues se encontraban antes las aves marinas que tenían dos efectos originalmente, ¿no? Las cantidades considerables de nitrógeno que llevaban del océano hacia la tierra y que además con sus actividades de anidación, pues creaban extensas redes de túneles en el suelo y provocaban, eran agentes de disturbio, ¿no? En estos mismos ambientes. Pero pues varias islas pues fueron invadidas por especies de ratas, las ratas, ratus norvégicos, dos ratas europeas y ratus, ¿no? Así como otra rata que es de la región, que es rata exulans. Y se presentan otras islas que no han sido invadidas aún. Entonces, las ratas actúan principalmente alimentándose de los huevos y de las crías de las aves marinas. Entonces nos habla nos representa, ilustrando una isla típica que no ha sido invadida por las ratas, otra isla donde no hay ratas y se encuentran utilizadas por las aves marinas, por ejemplo en este caso por Puffinus bulleri, que es la pardela de Buller. Y estas aves lo que van a hacer es realizar túneles a lo largo en los suelos, ¿no? Estos túneles, pues al mismo tiempo que los están realizando, pues van a tener un efecto sobre las raíces de las plantas y también sobre el establecimiento de las plántulas en el lugar. Entonces, esta actividad, pues mantiene la isla sin una vegetación tan abundante. Y en el tercer caso, donde las ratas prácticamente actuaron como depredadores de las aves marinas y donde disminuyó considerablemente su densidad, pues se provoca como que se promueve la sucesión, ¿no? En estos lugares empiezan a colonizarse los sitios y entonces ya no, si se fijan, pues el suelo es muy distinto, hay gran cantidad de materia, hojarasca, materia orgánica y muchas plantas que se están estableciendo en el lugar, ¿no? Ahí está la diferencia entre los dos sitios, sin ratas y con ratas.
Bueno, entonces habla de que los suelos de islas invadidas por ratas pues van a presentar una concentración más baja de nutrientes, van a tener un efecto negativo sobre distintos componentes de la red trófica de manera subterránea. También posiblemente pues hay un cambio en la composición de especies. Los consumidores primarios de la hojarasca o en las capas de los suelos, que van a ser nematodos herbívoros y caracoles terrestres, pues se ven afectados, ¿no? Disminuyendo su población. En los consumidores secundarios, como los enquitráidos, los nematodos consumidores de microbios, los rotíferos, colémolos y quilópodos, pues estas densidades no son estadísticamente significativas, según lo que mencionan, aunque sí disminuyen, ¿no? En el caso de microbios del suelo y consumidores terciarios, los nemátodos depredadores también disminuyen en su población. Y nos habla que una reducción en tasas de respiración total en capas de hojarasca y en descomposición, pues se presenta cuando hay esta invasión por ratas, ¿no? Nos menciona que esto tiene un efecto, esto es consecuencia de la reducción de entrada de nutrientes y también tiene un efecto de abajo hacia arriba principalmente. Nos dice que hay un menor crecimiento y toma de nutrientes en las islas que están invadidas por ratas. Las hojas y hojarascas con concentraciones más bajas de nutrientes, principalmente el nitrógeno, que es el que era aportado por las aves marinas. Nos dice que el follaje y la hojarasca, que fueron colectados de 2 especies perennes, estaban, especies terrestres que eran desde especies, desde rastreras hasta algunas especies de árboles presentes, mostraron una reabsorción de nitrógeno, pero no de fósforo en los sitios, ¿no? Y que fue mayor, esto fue mayor para las plantas que estaban creciendo en las islas invadidas, que había gran limitación en cuanto al nitrógeno y los ciclos más cortos de nitrógeno en las islas invadidas que estaban privadas de aves marinas, ¿no? Porque estas eran las que la estaban aportando. Las ratas, lo que estaban haciendo al estar presente como depredadores, pues reducen el disturbio que provocaban las aves marinas y con esto provocan este cambio en la composición de especies en las islas, ¿no? Entonces las islas con ratas pues van a soportar gran cantidad de plantas arbóreas que se establezcan en el lugar y una alta densidad de árboles en pie, y con esto pues reducen el pisoteo y la excavación de las aves marinas, porque las aves empiezan a moverse de isla cuando hay presencia de ratas, ¿no? Nos dice que esta inhibición de aves marinas por las ratas pues va a tener 2 efectos. Va a reducir los efectos negativos del disturbio y también va a inducir la limitación de nutrientes en las islas. Superficialmente, como se manifiesta esto, es por la eliminación de las aves marinas. Las ratas inducen una limitación de nutrientes en las plantas, que era lo que estaban aportando las aves. Hay un efecto de depredadores invasores sobre el almacenamiento del carbono en estos ecosistemas. Eso es lo que se demuestra con este experimento. Y pues que como lo manejan los autores, dicen que pues el interés creciente en el secuestro de carbono por todo este tema del cambio climático, pues ha dado poca atención a los efectos que tienen a veces las plantas invasoras, los organismos invasores como estos, como las ratas, respecto a la influencia que podrían tener ambientes como en el cambio climático, ¿no? En este caso dice que hay un incremento hasta del 104% en cuanto al almacenamiento de carbono debido a la invasión de ratas en estas islas. Porque las aves marinas, pues como ya he dicho al principio, pues van a dañar los árboles al excavar y al anidar con sus túneles, y entonces impiden el establecimiento de plántulas, y con esto disminuye mucho la biomasa de árboles, ¿no? En estos sitios, y entonces las ratas revierten ese efecto, modificando la composición de especies y la estructura completa de esos ecosistemas en las islas.
Nos habla de un efecto neto del incremento superficial y el decremento subterráneo en el almacenamiento de carbono que se pudo evaluar con este experimento, porque las ratas causan un secuestro de carbono total en estos sitios del 37%, ¿no? Nos menciona que si los bosques costeros y las islas se manejaran aisladamente para incrementar la captura de carbono, como podría pensarse por algunas personas para disminuir el cambio climático, pues la invasión de las ratas, perdón, está mal escrito ahí, la invasión de las ratas se vería como benéfica, ¿no? Si solamente se tomara como único punto la disminución del cambio climático, ¿no? Como algunos lo manejan. Y resalta el problema que pueden ser inherentes en el manejo de ecosistemas naturales si se tomara este único criterio, con objetivos distintos a la conservación de la biodiversidad. Entonces, pues creo que es más que nada un llamado a tener cuidado en no tomar un solo factor como, como clave en el manejo de un ecosistema, como puede ser el cambio climático, que a veces es muy subjetivo, ¿no? El, este, cómo se maneja el tema, ¿no? A veces solamente se piensa en la reducción de carbono, pero no se piensa en la importancia de la conservación de la biodiversidad o en reducir a lo mejor las fuentes de emisión de carbono. Bueno, habla que la remoción de las especies invasoras, pues afortunadamente es bien visto en casi todo el planeta y entonces hay programas que se han estado ejecutando en todas las partes del mundo y ahí en Nueva Zelanda, que aquí en esta zona pues hay esfuerzos que se empezaron hace cerca de 22 años y de 11 años respectivamente para disminuir la población de ratas. Y en estos estudios pues han estado evaluando distintas variables, ¿no? Como las propiedades de la comunidad vegetal, características de las hojas, propiedades del suelo, esfuerzos de erradicación de ratas, que no ha llegado a la recuperación de las islas completamente, aunque las han eliminado ya de algunas islas, estas islas no se han recuperado. Entonces dice que esto se debe a que las aves marinas pues no han regresado hacia esas islas, no las han recolonizado y pues no se ha restaurado la transferencia de nutrientes que hacían las aves marinas del mar a la tierra. Entonces, ¿qué es indispensable que regresen las aves marinas? Para que las comunidades vegetales en las islas donde ya se eliminó la rata, pues puedan recuperarse, ¿no? Porque si no, pues entonces las comunidades que se establezcan en estas islas, pues también van a diferir de las originales y, y van a tener ciertos atributos que no van a ser ni de las islas originales ni de las islas invadidas, sino que va a ser un nuevo ecosistema el que se va a estar estableciendo en esas islas con erradicación de ratas. Dice que la restauración pues sí requiere la remoción de ratas, pero a su vez requiere buscar mecanismos para reintroducir a las aves marinas. Dice que antes de la introducción de ratas, pues las aves marinas estaban anidando hasta 50 kilómetros o más dentro de la tierra, ¿no? Dentro de la tierra, más allá de la costa. Y que este estudio resalta el efecto de las cascadas a nivel de la comunidad y del ecosistema, con predadores tope, que en este caso fueron introducidos, y también en sitios donde no hubo introducción del depredador tope. Entonces se puede ver la diferencia que provoca el depredador cuando no es nativo, ¿no? Y ya llegando a las conclusiones, pues nos habla que los depredadores tope pues tienen un efecto en cascada en redes tróficas, tanto superficiales como subterráneas, que es importante resaltar el significado de que las cascadas deben de cruzar esta interfase subterránea superficial, que no solamente debemos fijarnos en una de las dos, hay que pensar en enlaces multitróficos que están mediados por las plantas a través de esta interfase, porque las plantas pues están tanto influyendo de manera subterránea como de manera superficial. Hay que incrementar, habla del entendimiento sobre las relaciones tróficas superficiales y subterráneas para aumentar el conocimiento de la interacción entre ambos subsistemas. Nos dice que las cascadas tróficas pues van a influir no solamente en los niveles tróficos
en los productores primarios de plantas y en los productores primarios como las plantas y en los descomponedores primarios también como las bacterias y los hongos, sino que también es importante las funciones clave a nivel de ecosistema, producción, descomposición, mineralización del carbono y los nutrientes, ¿no? También dice que reconocen muchos que los depredadores tope subterráneos y las cascadas que inducen pueden influir indirectamente en la descomposición y liberación de nutrientes desde la hojarasca, y que esto pues obviamente tiene efectos tanto en las propias plantas como en los consumidores de las mismas, que ya en los últimos 50 años pues se ha visto que la importancia que van a tener las cascadas tróficas en la calidad y cantidad de recursos que las plantas van a estar retornando al suelo, y que pues van a estar influyendo en los consumidores subterráneos, que van a estar regulando todos los procesos a nivel subterráneo en el suelo, ¿no? Bajo el suelo. Que las cascadas tróficas pues van a influir en los procesos en el ecosistema, incluso cuando el efecto de cascada solamente es actuando sobre la biomasa de los organismos de distintos niveles tróficos inferiores. Cuando es muy débil este efecto o cuando no existe, pero pues que siempre va a haber un efecto de estos depredadores tope, porque tienen una influencia en el recambio de organismos en el suelo. Entonces esa sería como su importancia, aunque no se vea afectada la biomasa de organismos, ¿no? Bueno, nos habla que las cascadas tróficas van a tener efectos sobre los procesos del ecosistema, que van a también afectar la biomasa de organismos en niveles bajos, aunque el nivel en el que afecten sea muy bajo o sea inexistente, porque, como les había dicho antes, van a tener influencia en el recambio de organismos, pero se puede deber pues, a condiciones del clima, la fertilidad del suelo, y desgraciadamente pues todavía no se tiene toda la información de cómo están actuando. Entonces pues es importante ver cuál es el efecto del clima y la fertilidad sobre los organismos del suelo. Dice que superficialmente pues ahí sí hay evidencia, como lo que mencionamos de la sabana africana o de los bosques, sobre los procesos de descomposición que pueden ser positivos en algunos casos en condiciones de fertilidad, o pueden ser negativos cuando las condiciones son infértiles, ¿no? Y pues que estos efectos pueden verse reducidos si hay la presencia de un depredador, ¿no? Y que además pues debe ser estudiado cuál es el efecto que tiene, si eliminamos este depredador, cuál va a ser el efecto que tenga sobre los mamíferos que están actuando sobre las características del lugar, ¿no? Nos dice también que hay que entender los efectos en ambos planos, el superficial y subterráneo, para predecir si se gana o se pierde un depredador tope, qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Si se revierte la desaparición de ese depredador tope, o si también puede ocurrir que se vaya el ecosistema hacia un estado estable alternativo. Entonces, pues es muy importante conocer todas estas cadenas tróficas y saber los efectos que pueden tener, pero en ambas partes, ¿no? Superficial y subterránea. Dice que en muchos casos de depredadores tope, invadiendo nuevos sitios que pueden alterar superficialmente, como fue el caso que practicamos de las ratas, y subterráneamente, especialmente donde las presas sean más susceptibles a esos depredadores, ¿no? Como en este caso de las aves, pues tienen estadios de vida que son más susceptibles de pronto a la depredación por estos organismos, ¿no? También habla de la larga historia que hay de extirpación de megaherbívoros por los seres humanos, que es importante conocerla porque pues ha sido tanto directa o indirecta, reduciendo, eliminando poblaciones de depredadores tope a lo largo de la Tierra, y que esto puede tener un efecto en cascada en ambas partes, ¿no? Entonces es importante conocer el efecto que tiene de manera superficial como el efecto que pueda tener de manera subterránea. Y entenderlos pues va a ser muy importante para ver los cambios que ha inducido el ser humano en las densidades de depredadores tope y cómo estas pueden influir en las funciones a nivel de ecosistema, y cómo
esto va a provocar consecuencias en los efectos, en los esfuerzos de restauración, como es el último caso que vimos con las ratas, ¿no? Que aunque se elimine, pues no se recuperan las islas tan fácilmente si no se logra que las aves marinas vuelvan a recolonizar. ¿Ya? Bueno, pues ese es todo el artículo. Estaba un poco denso y de pronto a mí se me cuesta